damos la bienvenida como cada domingo a nuestro canal de YouTube y si es tu primera vez, vamos, suscríbete porque creemos que es un canal, es un medio en donde hemos bendecido a mucha gente y es por eso que damos la bienvenida a todos aquellos que están por primera vez con nosotros y saludamos también a aquellos que ya son parte de nuestra organización, son parte de nuestra iglesia y que han venido añadiéndose a medida que han pasado los meses y nos hemos conocido por este medio. Así que bienvenido a Sion, un lugar de amor, de excelencia y de verdad. Consciente estoy de que cada domingo tenemos la oportunidad de compartir contigo lo que es la palabra de Dios que ha de traer claridad, iluminar de alguna u otra forma tu vida como la mía y la de muchos que puedan escucharla y ver esta transmisión. Y esa es la intención por la cual la palabra de Dios siempre ha estado presente para tener que iluminarnos, tener que guiarnos. Y en teología se dice de que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que la Biblia contiene la palabra de Dios. Entonces, ante eso creemos de que los escritos que están ahí tienen de una u otra forma el contenido de lo que Él quiso entregarnos como mensaje un día a nuestras vidas. Y espero que en esta hora poder ser yo ese canal siempre que Dios desea ser usado para que tú tengas una información importante. Acabamos de vivir un hecho importantísimo y que no he querido dejarlo fuera de la enseñanza bíblica para tener un concepto, ya que me han hecho algunas preguntas durante la semana algunas personas, diciéndome, por ejemplo, Jesús nació verdaderamente un 25 de diciembre. ¿Qué es lo que celebramos nosotros verdaderamente? ¿De quién es toda esta idea de la Navidad? ¿Qué es la Navidad en síntesis? ¿Será que estamos muy invadidos con un concepto comercial y que hoy día se ha perdido y se ha difuminado el sentido real de lo que es la Navidad? ¿Será que este concepto o esta celebridad está muy comercializada y por ende ha perdido los principios, los valores cristianos por lo cual originalmente algún día se celebró? Bien, esta historia es maravillosa y no quiero dejar de poder responder primeramente a aquellas preguntas y dudas, siendo introductoriamente muy breve para luego entrar de lleno al tema que me nace más profundamente y es ¿por qué vino a nacer Jesús? Creo que más que las otras problemáticas o preguntas, creo que hay una gran pregunta que nosotros nos hacemos como creyentes. ¿Por qué tuvo que venir Jesús? ¿Por qué había que enviarlo? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito por el cual más tarde viene a nacer? Bien, quiero primeramente poder responder a esas dudas, si es que eres tú alguno de ellos que celebra algo que verdaderamente históricamente no sabe cómo se originó o qué es lo que sucedió. Bueno, esto tiene muchos años de data, de vida, y como fecha propiamente tal que nosotros celebramos y partir señalando de que las evidencias bíblicas, por lo menos lo que tenemos como texto bíblico, no nos da mayor claridad y certeza de la fecha que nosotros celebramos el 25 de diciembre para decir el 25 de diciembre nació Jesucristo. No es una fecha que nosotros hoy día podemos dar por cierto que ahí Jesús nació. Bueno, justamente porque la palabra de Dios y las escrituras, la teología, no enfatizó tanto el hecho de que de cuándo nació, sino que por qué nació Jesús, que luego vamos a estar enseñando ampliamente ese gran propósito por el cual Jesús vino al mundo. Todo esto parte con una fiesta pagana y que tenía como sentido tener que celebrar al dios Saturno, al dios del sol, que tenía mucha referencia para los paganos de aquel tiempo, en donde muchos de ellos obviamente que se concentraban en tener que celebrar al dios Sol o al dios Saturno, que es más conocido como la Saturnalia romana, que adoraba ese tiempo, dando a entender algo muy importante que sí tiene lógica, y tenía una celebración que se consideraban por lo menos dos fechas, y que está el solsticio de verano y también el solsticio de invierno. En el de verano se celebraba el 21 y 22 de julio,
que es cuando el sol está obviamente más alejado de la línea del ecuador, y como se adoraba al sol como un dios, los paganos de aquel entonces sentían y creían de que ese dios estaba más lejano de ellos. Entonces, en el solsticio de invierno, que se celebra en el 21 de diciembre, en esa fecha más o menos entre el 21 y 25 de diciembre, las noches eran más cortas, por ende los días eran más largos, el sol estaba más cerca de la línea del ecuador, y ellos interpretaban de que el dios sol estaba más cerca de ellos. Y eso tenía una adoración pagana en donde se prendían muchas luces para tener que celebrar ese paganismo a ese dios Saturno, y que más tarde Constantino viene a cristianizar esta celebridad, y desde ahí en donde ellos le dan un toque cristiano para tener que contrarrestar. Y óigame algo muy importante. Desde el año 600 más o menos en adelante es oficialmente esta una fiesta cristiana. Y donde nace la inquietud de Constantino es de tener que cristianizar para ir en contra de este sacerdote del pensamiento pagano. Entonces ellos dicen, pongamos más bien la celebridad de Jesucristo, del nacimiento de Jesús, en un 25 de diciembre. Una cuestión netamente de autoridad. Él era la autoridad máxima, y Constantino dice, cristianicemos esto y contrarrestemos el día 25 nosotros, para tener que decir que el Dios más cercano a nosotros no es el Dios Sol, no es Saturno, sino que es Jesucristo, el Hijo de Dios. La intención fue buena, fue acogida por la iglesia, y comenzaron a contrarrestar a un pensamiento pagano que estaba desviando de otra forma la fe cristiana de aquel entonces. ¿Resultó? Claro que sí. ¿Se cristianizó? Claro que sí. Ahora, más tarde, bueno, desde el siglo VII más o menos aproximadamente, la iglesia celebra esta fiesta como la fiesta de Navidad. Y aquí es donde hay una palabra, que la palabra Navidad viene del latín nativito, que significa nacimiento. Entonces la iglesia, más tarde el catolicismo romano, toma por esta palabra griega el nacimiento de algo, y ese nacimiento es Jesús. Resultó poder de una otra forma alinear la fe con algo que hasta ese entonces se estaba transformando simplemente en una adoración pagana, y más tarde pasa a tener una fuerza de adoración cristiana. Ahora bien, ¿cuándo nació entonces Jesús desde una perspectiva bíblica? Como bien decía anteriormente, no tiene data, no es fácil aclarar esto porque tiene muy poca claridad. Y una de las cosas que uno considera teológicamente para tener que evaluar el nacimiento de Jesús, es decir, el 25 de diciembre, que se nos aleja desde una perspectiva teológica y bíblica esa fecha, dando alusión a lo que históricamente, como se lo acabo de explicar, tanto la historia del cristianismo como también los historiadores serios cristianos, donde Josefo, por ejemplo, uno de ellos, que nos da a entender de que el 25 de diciembre solamente fue una fiesta, se cambió, se trasladó la fecha por Constantino para tener que hacer una contra al paganismo que existía en aquel entonces, llamado la Saturniala romana. ¿Cuáles son los elementos teológicos que nos hacen ver de que no verdaderamente era la fecha el 25 de diciembre? Una de ellas, que habían pastores con sus ovejas, y en el tiempo del 25 de diciembre, por allá en diciembre, en el Medio Oriente es muy helado, por lo tanto el cielo estaba estrellado cuando se habla, y esa fecha es invierno para Medio Oriente, por lo tanto no concuerda efectivamente con la fecha versus el tiempo climático y el contexto de los pastores al aire libre con sus ovejas y todo aquello. Y la segunda razón está justamente en Lucas capítulo 1, versículo 2, la parte B, cuando habla de que en el sexto mes el ángel Gabriel visitó a José. Cuando habla del sexto mes, está hablando en el calendario judío principalmente con Elul. Ese es el mes de Elul, que es el mes de agosto o septiembre. Entonces, si pensamos, si sacamos la cuenta rápidamente, que el ángel viene y visita el sexto mes, el ángel Gabriel,
hace alusión de que está embarazada María, recién se había embarazado, tenemos que sacar la cuenta los próximos 9 meses, porque que el niño ha de tener que formarse y más tarde termina naciendo en 9 meses más. Estamos hablando por allá en el mes mayo o junio, según las escrituras. Entonces es lo más que se aproxima a la fecha de cuando nació Jesús. Pero bien, dicho todo lo anterior, que para responder en esta grabación, en esta predicación, a muchos de ustedes que tienen la duda, y es importante poder considerar hechos relevantes para tener una correcta manera de entender la palabra de Dios. Así que la celebridad desde ese punto de vista no es tan original, y de ahí es donde tiene que tomar mayor realce el por qué Jesús vino a nacer, que es el verdadero tema en cuestión, y que la Biblia a eso sí le da mucho realce. Más que haya tenido o cuándo haya nacido, lo importante es por qué vino a nacer Jesús. Y pareciera que todo esto es lo que se ha olvidado en las mentes, en el corazón y en las iglesias, precisamente porque pareciera hoy día enfatizarse mucho más el regalo. Pareciéramos tener mucho más un pesebre, que es lo más correcto, lo más cercano al simbolismo, pero otros más bien potencian mucho más a Papá Noel, mucho más a un viejo pascuero, mucho más a un árbol de Pascua, y no precisamente a este Jesús que tuvo una intención clara y precisa de por qué vino a nacer, por qué nace el proyecto de Dios para que Jesús viniera a entrometerse en una historia de vida tan relevante e importante como es el nacimiento de Jesús. Pero este nacimiento decidió el destino absolutamente de la humanidad y sepultó el plan del diablo con todo el mundo. Es por esto que en esta ocasión, quiero hablar de por qué vino a nacer Jesús al mundo en la predicación que he titulado El niño que cambió al mundo. Acompáñeme a Mateo capítulo 1, del versículo 18 al 25 le leo lo siguiente. El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, ojo, no hubo relación sexual, sino que antes que se juntasen, es un eufemismo bíblico, dando a entender que no había relación, no dormían juntos, no hacían vida de pareja. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, desprestigiarla, quiso dejarla secretamente. Eso fue lo que él pensó: tengo que abandonarlo, si no la van a matar, por tener que incurrir en un pecado que en ese entonces era morir a piedrazos, que era el adulterio. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y le señala el siguiente plan: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, no la abandonó, pero no la conoció, o sea, no tuvo relación sexual con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bien, quiero a continuación que analicemos dos razones fundamentales del por qué Jesús vino a nacer a este mundo. Y la primera gran razón importante, ¿por qué Jesús vino al mundo? Mire, solo dos, no vamos a nombrar más. Si con estas dos usted se las aprende, de verdad que va a comenzar a tener un sentido mucho más relevante, importante, bíblico y teológico, y por supuesto espiritual, el nacimiento de este niño que cambió al mundo.
La primera gran razón de por qué Jesús vino al mundo vino a unir lo divino con lo humano. Fíjese en el versículo 23. Quiero intencionalmente avanzar a esta historia que es incluso profética, porque el profeta Isaías ya había dado mención sobre un personaje que iba a nacer. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y el texto se da la tarea de interpretarlo inmediatamente y traducirlo, que traducido es Dios, en neutro es con nosotros. Ahí hay una unión. Y quiero señalar algo muy importante. Por muchos años yo escuché, y por muchos años hemos escuchado, desde la perspectiva religiosa, predicadores que mucho nos han enfatizado, líderes cristianos, de un Dios inalcanzable, en donde con su pecado usted no puede acceder a Él. Hay algunas religiones cristianas, y una más que todas las demás, que se atreve incluso a tener que poner intermediarios para que usted pueda acceder a este Dios, al Padre, y no así nosotros poder tener acceso directo con Dios, lo cual es una aberración muy grande desde la perspectiva bíblica. Y aquí hay algo sumamente importante de la perspectiva bíblica y teológica en esta historia, en donde estamos viendo las razones fundamentales de por qué Jesús vino a nacer. Es el proyecto de Dios contigo, con la humanidad. Bíblicamente es cuestión de tomar las Escrituras. 2 de los 4 evangelios hablan de esta historia, y es Mateo y Lucas. Si los quiere usted más tarde seguir saboreando y comiendo de esta historia del nacimiento de Jesús. Y ellos nos hablan claramente de que aquí hay un proyecto que nace en el corazón de Dios con una gran intención: unir eso inalcanzable, lo divino, lo que estaba celestialmente almacenado allá arriba, con este mundo pecador, con el hombre, con la humanidad del hombre que lo separaba. Hasta ese entonces había una gran separación. La Iglesia Católica Romana sacó provecho de esto siempre por muchos años, en donde comenzaron a aparecer cuestiones como la infalibilidad papal, como más tarde en la confesión de pecados con el hombre. Empezar a ver a una persona, a un líder humano, como la perfección y como Jesús en la tierra, y comenzamos a desviar al personaje principal que las Escrituras nos hablan de la importancia de por qué Él vino a nacer, y ese es Jesucristo. No hay nadie más. La Biblia llega a decirnos y nos cuenta como un elemento histórico y fundamental de la palabra profética, Isaías, haciendo alusión en el capítulo 7, de hecho en el versículo 14, habla justamente en una historia muy particular en donde un rey necesitaba tener la prueba y saber de cómo podía guiar a su pueblo ante una batalla inminente que se le venía encima. Entonces este rey, que era del pueblo de Dios, ya medio tergiversado en su fe, él trata de hacer una alianza con sus enemigos para tener que salvarse de esa batalla. Y es ahí en donde el profeta Isaías llega a intervenir aquella inminente alianza que este hombre del pueblo de Dios, este rey del pueblo de Dios, iba a hacer con los paganos. Entonces es ahí en donde el profeta Isaías le hace alusión sobre una evidencia que iba a aparecer profética en ese entonces, en el capítulo 7, versículo 14, en donde va a haber una evidencia. Le dice Isaías: y verás que Jehová va a estar con ustedes. Y la evidencia de que Dios, de que Jehová está con ustedes, es que una virgen, dice Isaías habla, y la virgen dará a luz un hijo. Y le llamará y le va a poner un nombre. Le dice el profeta, hablándole a este rey, le dice, y le va a poner un nombre, esa virgen, a su hijo, y le va a poner Emmanuel. Como símbolo del nacimiento de ese hijo, va a ser
que Él va a estar y está en medio de ustedes. Es Dios mismo con ustedes. ¡Wow! Era fantástico. Tenía que solamente pasar el tiempo para que este profeta pudiera ver de que en ese pueblo, cuando la palabra dice la Virgen en Isaías, es porque había una persona que era conocida por todos, que era una mujer intachable, era una mujer que guardaba su vida como una mujer de Dios y que jamás era conocida por su abstinencia sexual y moral ante todas las cosas. Esa mujer, la mujer ideal, la mujer más íntegra de ese pueblo, el profeta le dice, esa mujer, la virgen, la que ustedes conocen, por eso dice la virgen, no una virgen, sino que la virgen, esa mujer que ustedes todos conocen, que es intachable, va a quedar embarazada. Se la pone tan difícil, tan imposible. ¿Para qué? Para el profeta diciéndole a este rey, para que tú entiendas, les dice. Para que tú entiendas de que yo estoy contigo y no tienes por qué hacer alianza con los otros pueblos. Si usted lee del versículo 1 del capítulo 7, va a entender mucho mejor esta historia. Lo relevante es que en aquel entonces, 400 años antes, Isaías en un rey le da a entender de que Dios estaba con ellos, no tenía que buscar a otros dioses ni hacer alianzas con sus enemigos, confiar en su Dios. Y le dice, esa mujer va a tener un hijo. O sea, no solo que ella era virgen y que era intachable, se iba a embarazar, sino que peor aún o mejor aún, más tarde, a este hijo le va a poner un nombre y ese nombre va a ser Emanuel. Que ya la traducción de aquel entonces ya era Dios con nosotros. Todo eso tenía que ocurrir y ocurrió. Se embarazó la Virgen de los tiempos de Isaías y más encima, sin saber nadie, esta Virgen no tiene ni idea, le pone por nombre Emanuel. Y el rey asume su dolor por haber querido algún día unirse. De hecho, se unió y no creyó. Y ahí viene un tiempo terrible de Dios. Ahora, esa profecía más tarde en el tiempo se cumple y el ángel le habla al igual. Porque la inseguridad de José era tan grande, que decide incluso cometer un gran error de abandonar a María. Lo que le iba a costar a María era la muerte, morir a piedrazos. De hecho, quiero decirles, no fue para nada fácil. Por eso es que tuvieron que huir de Belén. Porque ahí es donde quiso venir, y de hecho mataron a todos los primogénitos al no poder encontrar a este Jesús, que fue una amenaza para Herodes, porque venía a nacer alguien que supuestamente iba a ser el rey de los judíos. Y tienen que huir. Y obviamente, ¿cómo explicarle a los padres de María que no hubo relación sexual? Por favor, usted al leer el texto hoy día puede interpretar y decir, no, si María nunca tuvo relaciones sexuales con José, pero en estos tiempos, o haber vivido en esos tiempos y contarle, cuenta el tío, de que nosotros no nos hemos acostado, no se podía. No lo iban a creer. Tanto así que José pensó en que nadie le iba a creer. Y él decide dejarla secretamente para no empeorar las cosas. Y ahí el ángel le dice, no tengas miedo, no hagas nada incorrecto. Al igual, y le recuerda la historia de este rey. Y no hagas lo incorrecto. El niño que ha de nacer, le pondré por nombre Emanuel, Dios con nosotros. Es Dios en medio de esta humanidad. ¿Y qué sucede? Se une eso tan divino, eso tan inalcanzable, eso que a veces la religión ha querido hacer con usted y conmigo. Separarnos, levantar un muro de usted del lado del pecador, inalcanzable de la gracia de Dios. Y de este otro lado te dice, no, allá hay un Dios tan grande que usted necesita confesar sus pecados, de que usted necesita, tener de intermediario a un santo,
al curita o al papa o al pastor si se quiere, en fin, y comienzan a levantar una religiosidad de un concepto de poder acercarse a Dios, y ese muro de religiosidad, como algunos también podríamos decir, de que si usted no llega al punto de prédica, de que si usted no se puso corbata, de que si usted, no sé, si no grita men fuerte, y empezamos a ponerle todas esas religiosidades al lado y por encima, por delante o por entremedio, en donde nos dice usted es un pecador. Por lo tanto, no tiene acceso. Si hay alguien en este minuto que se siente muy pecador, muy sucio, para poder acercarse a Jesús, yo quiero decirte hoy día, no importa cuán grande sea tu pecado, hay alguien que planificó en el cielo quererse humanizar, ser igual que tú, venir a morir y meterse en esta sociedad. Dejó su trono de gloria. Ese que hasta el día de hoy por mucho tiempo te han dicho. Lo dejó para tener que inmiscuirse contigo. Y que no exista nadie más en donde tú y Él se puedan juntar. Es sentir y decir hoy día, Dios es conmigo. Yo no sé si estás ahí y puedes repetir conmigo estas palabras. Dios está conmigo. He conocido historias en este tiempo de pandemia en donde las puertas de muchas iglesias se han cerrado por un COVID-19, en donde usted y yo y mucha gente no ha tenido la oportunidad de volver a congregarse. Y así otros que por mucho tiempo ya no lo venían haciendo. ¿Y sabe qué ocurre? Me he encontrado con gente que se ha encontrado con Jesús en su casa, en su vehículo, con experiencias de vida en donde tú dices cómo Él se encontró con Dios. Porque físicamente no necesitaron de una iglesia, necesitaron reconocer de que por encima de su pecado Dios estaba con ellos. La primera gran razón de por qué Jesús vino a nacer es que vino a unir lo divino con lo humano. Dios desea que creamos de que Él ya no habita solo en los cielos junto a los ángeles, los querubines. Él está con nosotros. ¿Y qué le quiero decir con esto? De que no estamos huérfanos. De que usted y yo tenemos un Padre mucho más cercano de lo que nos dijeron. Mucho más cercano. Y por favor, yo le digo en el nombre de Jesús, abandone todo aquello. Si existe algo que le estén poniendo por entre medio de su relación con Dios, por favor, abandónelo. Eso no es el camino correcto. Y aunque sea su religión, le digo algo, sálgase de ahí. Y aunque esté en esa iglesia, sálgase de ahí. Hay algo mucho más bíblico y verdadero. Es Dios con nosotros. Él se vino a unir a ti. Está ahí mismo, en este instante, donde estás sentado. Es Dios pudiéndote decir, yo estoy contigo. Yo decidí dejar mi trono de gloria para tener que estar junto a ti. Segunda gran razón de por qué Jesús vino al mundo. El versículo 21 nos señala lo siguiente, diciendo, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre, le dice José, Jesús. Porque Él, escúcheme bien, la Reina Valera 1960, la palabra dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí hay algo muy importante, y no quiero hablar sobre la predestinación, pero aquí hay un elemento, uno de los textos de predestinación. Jesús ha venido por ti, por su pueblo. Si hoy día estás ahí, en esta pantalla, te puedo asegurar, es que Jesús, sea o no sea el día 25 de diciembre, la intención por lo que celebramos, lo bíblico de esto es que un día nació alguien y vino a nacer para salvar a su pueblo. Y si estás ahí, es porque llegó a su pueblo.
Él no da tiros cerrados. Él da en el blanco perfecto. Y si hoy día estás ahí escuchándome, ¿sabes qué te quiero decir? Te nació el Hijo que cambió al mundo. Es Jesús acercándose a ti por medio de esta palabra para recordarte y decirte, ¿sabes qué? Mira, abandona los regalos. Hay gente que se complicó porque no pudo comprar el regalo. Quizás alguien porque no tuvo la gran cena de Navidad. Yo no sé cuál puede ser tu gran problemática con este tema y con esta celebridad. Pero por favor, si no alcanzaste a correr al mall y alcanzar ese regalo, ese obsequio, hay alguien que se regaló por ti. Y lo importante de esta historia, que Jesús vino a nacer, fue una idea de Dios. Dijo, yo me voy a humanizar. ¿Para qué? Para salvar a su pueblo de sus pecados. Hay un pueblo que es de él. No sé cómo te suena el su pueblo, pero no al pueblo. No vino así como a todo el mundo. Hay gente que solo Él sabe. Y si te está aproximando ahora esta palabra, ahí y está entrando a tu casa, a tu corazón, y te topaste con ella, te la enviaron, te quiero decir que Él ha venido por ti. Y es una intención que nació en el cielo para ti y para mí. Ahora, ¿cómo salva al pueblo de estos pecados? ¿Cómo se puede salvar de los pecados? La gente dice, pero ¿cómo puede ocurrir esto? Ahí es donde está la palabra redención, la que Jesús hizo en la cruz, redimir, que era pagar por la deuda de otro. Eso es redimir. Y Él pagó un precio por ti estando en esclavitud. Mire, quiero simplificar algo y voy a hacer un poquito de teología aquí. Sobre 3 palabras que se traduce la palabra redención. En el griego hay 3 palabras. Una es agorazo, exagorazo y litrón. La palabra agorazo significa vender en el mercado. La palabra exagorazo es comprar y sacar del mercado. No sé, vamos bien hasta ahí. Yo voy, tomo algo y lo vendo en el mercado. Eso es agorazo en la palabra griega. Exagorazo, la palabra de redención, es comprar en el mercado y sacarlo del mercado. Pero hay una palabra que se llama litrón, que es comprar y liberar. No me quedo con él. Bien, las 2 primeras anteriores, agorazo y exagorazo, eran lo más común en el tiempo de Jesús, en donde los nobles, la gente más pudiente, los señores de aquel entonces tenían la oportunidad de ir y tomar algo y venderlo en el mercado, como también tenían la opción de comprar y sacar del mercado algo. Lo más usual en este término, lo más usual es la palabra redención se aplicaba en las subastas de esclavos. La gente esclava era lo más que se subastaba con esta palabra de redención. Entonces, ¿qué hacían los nobles? Hacían agorazo. Llevaban sus esclavos que ya se habían envejecido o simplemente determinaban que ya eran inútiles, que no les servía en las labores que ellos tenían, y los tomaban y los vendían en el mercado y se iban a comprar a otro. Y cuando ellos vendían, hacían agorazo. Y cuando compraban, hacían exagorazo. Y tomaban un esclavo de la subasta en donde estaban todos ahí. Y los esclavos, es triste la historia, porque los esclavos los ponían como verdaderos animales o utensilios cualquiera a exhibirlos. Le mostraban sus dientes, sus dentaduras. En muchas ocasiones la subasta era en base a mucha burla, en un contexto muy burlesco de estos mismos personajes. Y veían sus dentaduras si estaban bien, si tenían la fuerza o no la tenían. Y ahí había gente envejecida, desgastada ya con los años de servir. Pero hay algo que te quiero contar de esta historia que es real en los tiempos bíblicos. Los esclavos nunca, por idiosincrasia, nunca podían ser libres. Su vida era salir de la casa de un esclavo, de un rey o de un noble, siendo esclavo, e irse a otra para seguir siendo esclavo.
Y así sucesivamente, su vida de esclavitud. Siempre esclavo, siempre esclavo. Había una sola opción, pero entre millares, en donde un noble, el que tenía la autoridad, la potestad, de comprar a alguien, a un esclavo, que era, de hecho eran denominados como perros, lo tenían por muy baja estima, lo compraba y lo dejaba libre más tarde. Y eso le permitía hacer una vida en libertad. Nadie podía más tarde un noble decir, ven, para acá, tú te vienes conmigo. No, porque ya era libre por un noble. Eso no ocurría jamás, porque era como mezclar la estirpe de un esclavo con un noble. Bien, cuando Jesús dice que vino a salvar a su pueblo de sus pecados, la palabra salvación ahí es redención. Lo quiero explicar en la siguiente historia. Un día, un noble llegó a una gran subasta y en esa subasta habían muchos esclavos que estaban subiendo al podio, en donde eran exhibidos públicamente a cada uno de estos esclavos. Abajo todos los nobles, y dentro de aquellos nobles siempre estaba la burla hacia ellos, y pasó la primera cantidad de subastas. Y decía, no, saquen a esos. No son capaces ni siquiera de levantar el tenedor de la casa, ni el cuchillo de mi casa. Sáquenlo, es inútil. Y iban pasando en la subasta. La historia dice de que había ya un hombre desgastado con el tiempo, se había envejecido y ya había perdido las fuerzas. Era un hombre gigante, pero ya no tenía las fuerzas de antes. Y uno de los nobles dije, entrego a ese pobre anciano que ya no me sirve para nada. Si alguien lo quiere, por favor, ahí lo tiene. Y él, con su mirada cabizbaja, casi diciendo, consciente estoy de mi incapacidad para servir como antes lo hacía. Con su mirada cabizbaja, lo pone arriba. Dentro de un contexto de burlas, el presentador le levanta sus colmillos, los cuales ya estaban quebrados. Le decía, no tienen ni siquiera de diente. Ese pobre hombre, sáquenlo de ahí, sáquenlo, bájenlo. Alguien da algo por este pobre hombre. Decía, no, nada con ese negro, por favor, vamos con algo que sirva. Empieza ahí cuando se levanta la mano, en medio del público de los nobles, de uno de los nobles, y él dice, yo pago por él. Y todos se vuelven y se ríen del noble. ¿Cómo vas a pagar por ese animal que no sirve para nada? Yo pago por él. Yo lo compro. No vale nada, gritaba alguien por atrás. Yo pago por él. Y este noble dio una importante suma por la compra de este anciano. Este esclavo no podía creer de que él iba a tener la oportunidad de estar en otro hogar. Cuando un esclavo no era subastado, no era rematado en aquella subasta, quedaban tirados en la calle para tener que ser golpeados, ultrajados y terminar como un perro en la calle. Entonces la oportunidad para ellos de volver a considerar el alimento para él, la vida, el techo, ese hombre quedó tan eternamente agradecido que el noble se retira a la subasta y él va corriendo, obviamente, detrás de su nuevo señor. Y mientras el noble caminaba, este esclavo como que se rejuveneció tratando de darle las gratitudes, diciéndole, oh, mi rey, mire, usted ha hecho algo muy importante por mí. Y yo estoy seguro, no tengo las fuerzas de antes, pero le puedo asegurar de que yo le voy a hacer todas las cosas, lo que usted me mande, mi señor, yo ahí voy a estar. Le puedo asegurar que me amaneceré tratando de hacer las cosas bien para usted, mi señor, y yo estoy seguro. Shh, dice el noble, ya, tranquilo, hombre, si ya estáis subastado. Ya estamos. Es que usted fue tan generoso conmigo, mi señor. Yo no tenía dónde irme. Ya estoy desgastado y usted tuvo misericordia de mí. Usted fue capaz de pagar por mí. Así que yo le voy a servir en lo que usted me diga. No me vas a servir en nada. Le dice el noble. Dice, ¿cómo es eso, mi señor? Yo quiero servirle. Tengo que hacerlo.
usted pagó por mí. Y este señor le dice, camino a casa ya. Yo pagué por ti. Ahora, ándate. El esclavo lo queda mirando y le dice, no lo entiendo, mi señor. ¿Para dónde me voy? Eres libre. No, usted me está bromeando. Usted me está mintiendo. Eres libre. Yo era tu señor. Yo pagué por ti. Ahora te puedo decir, soy el único que te podía dar libertad. Así que ándate. Eres libre a partir de hoy. Este esclavo, mientras avanzaba, miraba al Señor y decía, Señor, es que usted no podía haber hecho mejor, algo más grande en mi vida. Lo miraba y porque trataba de creer de, no sé, me mandará un tiro o se va a arrepentir o está mintiendo, se está burlando de mí. Y corría y daba unos saltos y soy libre, decía. Y se volvía a mirar nuevamente a su Señor y le decía, Señor, ¿es verdad lo que me dice? Y él decía, ándate hombre, eres libre. Y se fue entre saltos y gritos de alegría diciendo, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre. Hasta que desapareció sus gritos. El señor se fue a casa, el noble, y casi al llegar a su casa siente unos gritos y un respirar profundo diciéndole, mi señor, mi señor, mi señor. Y se voltea al noble y era el esclavo que había liberado en la subasta. Y le dice, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Si te dejé libre. Sí, mi señor. Sí, usted me ha dado la libertad. Usted pagó lo que nadie quiso pagar por mí. Y mientras iba de vuelta, yo dije, nadie haría lo que usted hizo por un esclavo como yo. Yo creo que usted es el mejor señor que puedo tener. Y hoy día le dice él, en mi libertad le quiero servir voluntariamente. Me acepta, porque junto a usted, sin duda que serán los mejores años de servicio. Jesús un día se humanizó, pagó un precio por ti y por mí en la cruz del Calvario, cuando no teníamos quizás precio y valor para algunos. Él vino y nos rescató. Ahora tú y yo libremente escogemos servirle. Tú decides. Él no te va a obligar que le adores ni que le sigas. Si eres capaz de reconocer esta redención. La muerte en la cruz fue el precio, fue el pago que Jesús dio por nuestra libertad. Cuando Dios miró la cruz, no vio a Jesús. ¿Sabe quién vio? Me vio a mí. Ahora cuando Dios nos mira a nosotros, no nos ve a nosotros, ve a Jesús. Ese es su amor. El nacimiento de Jesús, evidentemente, no es un simple niño envuelto en pañales, con regalos y de algunos personajes neotestamentarios que están celebrándolo ahí. Él vino a unir lo que nadie podía unir, lo que la religión no fue capaz de unir. Él vino a unir. El Emmanuel vino a decirte, yo estoy contigo. No decidas mal. Yo estoy contigo. Cualquiera sea su pecado, yo estoy contigo. Y vino también a pagar tu deuda de
pecado. ¿Qué te queda a ti? ¿Qué me queda a mí? Servirle voluntariamente. Esta es la locura del Evangelio. Yo no sé si tú tienes más dioses. Yo no sé si eres de aquellas personas que con un buen trabajo, una buena cuenta corriente, una buena profesión, o solamente cuando ocurren esos éxitos en tu vida, eres capaz de decir yo creo en Dios y buscar a Dios. No sé si cuando recibiste la sanidad decidiste buscarle y luego te alejaste. Pero ¿sabes qué? Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No es nadie más. Hoy día yo te invito en el nombre de Jesús que aceptes a Jesús como tu único Salvador personal. Él dejó su trono para estar contigo. Él pagó un precio que nadie pagaba para redimirte. Y es por esto que hoy día quiero hacer una oración por tu vida, tu familia, para que puedas y podamos todos entender que independiente del día y la fecha que haya nacido Jesús, Él un día nació y vino para esto. Jesús, que esta palabra traiga luz en aquellos que la han visto y la han escuchado, para que nunca más ningún 25 o 24 de diciembre sea igual. Que podamos entender que por encima de todo hubo algo que nadie más pudo hacer por mí. Entrego mi vida y entregamos nuestra vida a ti. Retiro de mis creencias cualquier otro personaje o Dios que intervenga esta relación que tú un día planificaste unirte conmigo. No soy más huérfano, tengo un Padre que me ama, tengo a alguien que vino a morir por mí y ese eres tú. Yo bendigo a cada uno de aquellos que han escuchado esta palabra en el nombre de Jesús.